Desarrolla una mente prodigiosa. Todos podemos desarrollar y mejorar nuestra mente hasta límites insospechados. Solo es necesario desearlo, acceder a un método eficaz y disponer de un guía experto. Ramón Campayo, campeón mundial de memorización y lectura rápida, con varios récords mundiales en su haber y avalado por una amplia experiencia didáctica, nos propone este libro, que es la obra más completa, nunca publicada en esta materia, que le permitirá estudiar, preparar exámenes y exposiciones de la manera más práctica, fácil, rápido y efectiva. Siguiendo los métodos claramente descritos en el libro, usted podrá aumentar ostensiblemente su capacidad de memoria y su rapidez de lectura y comprensión en muy poco tiempo. Además, incluye métodos de aprendizaje, técnicas de estudio y preparación psicológica. Este libro está dirigido no solo a aquellos estudiantes que esperan obtener un rendimiento del 100%, sino a todo el mundo que desee multiplicar su fuerza mental. No lo olvide, si una persona conoce los secretos de su mente y cómo utilizarla correcta y positivamente, podrá superar muchos problemas de su vida cotidiana. La mente y la memoria. Es la facultad que tiene cada una de nuestras células para poder pensar, razonar, memorizar, imaginar, aprender, sentir, elegir, etc. Como en el cerebro poseemos infinidad de células, más que en el resto del cuerpo, tenemos la sensación de que nuestra mente reside ahí, y ello es, en cierto modo, correcto. Nuestra mente es compleja y tiene capacidades conscientes y subconscientes. Por este motivo, puede actuar de ambos modos. La conciencia la usamos exclusivamente para razonar y para elegir, y a veces también para pensar. El pensamiento está controlado básicamente por nuestro subconsciente. En el subconsciente, en cambio, reinan sensaciones diferentes. Y aquí es donde residen principalmente la memoria, los sentimientos y la imaginación, por lo que es donde nos vamos a centrar de manera especial. El inconsciente. Podríamos definirlo como una parte del mencionado subconsciente, de difícil acceso, donde se archivan los traumas pasados como mecanismo de defensa. La memoria es la capacidad mental que nos permite guardar o retener una información o conjunto de datos. La memoria está intrínsecamente relacionada con el concepto de aprendizaje, siendo este el conocimiento y el razonamiento de lo memorizado. La memoria funciona como un almacén, entran y salen datos continuamente y, como dije anteriormente, reside en la parte de la mente que llamamos subconsciente. Buena prueba de ello es que todo lo que vamos viendo o detectando por cualquiera de nuestros sentidos a lo largo del día es almacenado o memorizado inconscientemente. Nosotros no lo provocamos y ni siquiera nos damos en cuenta. En cualquier momento del día podremos recordar fácilmente qué hemos estado haciendo en sus horas previas o incluso en días pasados. Y lo sabremos con facilidad, ya que lo hemos ido memorizando según iba transcurriendo este tiempo. Este hecho ha sido posible gracias a un proceso de memorización totalmente inconsciente. Otra forma de demostrar que esa capacidad de almacenaje de datos reside en el subconsciente viene dada cuando a veces, en distintas circunstancias, nos vemos incapaces de controlar nuestra memoria. Por ejemplo, en la realización de ciertos exámenes importantes, la mayoría de las personas pueden padecer esta experiencia, una especie de parálisis cerebral o de bloqueo mental que es causado por un exceso de presión y de tensión emocional. Llega incluso a impedir el correcto funcionamiento de nuestra memoria, al igual que el de otras facultades mentales. Si nuestra memoria fuese usada y controlada conscientemente, nunca se nos quedaría en blanco, ni tampoco nos jugaría malas pasadas. ¿Cuántas veces se nos ha quedado ciertos datos en la punta de la lengua? Y cuanto más nos esforzamos en intentar recordarlos, más nos cuesta. ¿Quién no ha sido algunas veces traicionado por su memoria? Por decidir la memoria en el subconsciente, nunca podremos dominarla al 100%, aunque con práctica y entrenamiento sí lo haremos en un 99% de las ocasiones. Bien, ya sabemos que nuestra memoria es un almacén que sirve para guardar información. Da igual
que ésta esté almacenada en forma de datos visuales, auditivos o de cualquier otro tipo. En cualquier caso, lo que de verdad nos interesa a nosotros ahora es conseguir sus llaves de acceso y con ellas el control absoluto de ese almacén. Por tanto, vamos a conocer sus mecanismos, a saber cómo funciona y también por qué motivos nos puede fallar a veces. En resumen, se trata de poder sacar el máximo rendimiento de nuestra memoria y de usarla de la manera más eficaz posible. Tipos de memoria. La memoria podemos clasificarla de dos formas distintas. A. Atendiendo al tiempo que somos capaces de retener la información memorizada de corto plazo, cuando por ejemplo nos dicen todos los dígitos de un número de teléfono y sucede que si no lo anotamos inmediatamente se nos olvida, pues solamente somos capaces de poder retenerlos durante unos pocos segundos. A veces nos repetimos dicho número para nosotros de forma incesante para escucharlo de nuestra propia voz y así poder recordarlo mejor hasta que lo anotemos. De medio plazo, cuando la información se retiene 1 o 2 días a lo sumo. De largo plazo, cuando es retenida meses o años y solo requiere de pequeños estímulos para mantenerla nítida en nuestro recuerdo. A modo de ejemplo, puede valernos el nombre de la ciudad donde nacimos, la imagen de la cara de un hermano o la voz de nuestro padre. B. Atendiendo el sentido por el que percibimos el tipo de la información a memorizar. Así la memoria puede ser visual, es la más importante y poderosa de todas, y gracias a ella podemos recordar las cosas que vemos. En el caso de un estudiante que está leyendo este texto, su mente puede proceder a transformar esas palabras que ve escritas en imágenes, las cuales forman la llamada memoria fotográfica, que no debe ser confundida con la memoria cinética, siempre y cuando esta persona haya conseguido adquirir la destreza necesaria. Mientras una persona está leyendo, se van produciendo una serie de enlaces más o menos lógicos de todos los datos que lee. Estos son interpretados por su mente subconsciente junto con los datos que esa persona memorizó anteriormente o que ya tenía adquiridos desde una época pasada. A la comprensión de los datos que la mente es capaz de retener o de asimilar es a lo que vamos a denominar aprendizaje. El estudiante solo aprende cuando es capaz de razonar y de comprender lo que está memorizando. Esto es posible si trabaja con datos, a lo que llamaremos secuenciales, los cuales estudiaremos más adelante. Hay otro tipo de datos llamados datos puros, que no pueden ser razonados y que por tanto no pueden aprenderse, aunque sí pueden memorizarse fácil y profundamente en la memoria de largo plazo. También los veremos en breve. Observemos con atención cómo distinguimos claramente entre los conceptos de memorizar y de aprender. Muchas personas pueden haber memorizado datos, pero a lo mejor ni siquiera saben que los han memorizado, con lo cual no han aprendido absolutamente nada. Para aprender hay que poder entender y razonar lo que se ha ido memorizando, y además se ha de tener una clara conciencia de esos datos. La acción de aprender crea experiencia, es decir, aquella persona que ha aprendido algo podrá deducir sus conocimientos en el futuro, cuando sea necesario, pudiendo entonces usarlos para algún fin. En cambio, el que ha memorizado a lo bruto, sin entendimiento, será incapaz de responder acertadamente cuando alguien le formule una pregunta planteada de forma distinta a como él la memorizó. Ahora, quisiera desmitificar lo que normalmente se entiende por memoria fotográfica, es decir, lo que supuestamente poseen ciertas personas, que de una manera más o menos mágica y en un abrir y cerrar de ojos les permite ir haciendo fotografías. Todo lo que ven, por ejemplo, de una habitación y retener esa información nítidamente en su recuerdo, como si la estuviesen volviendo a ver. Esa idea es completamente falsa y nadie puede hacer eso, me incluyo yo también, por supuesto. Sí es cierto que todos tenemos la capacidad para hacer o recordar pequeños flashes fotográficos, pero esto solo perdura unas décimas de segundo en nuestra memoria, aunque pueden ser desarrollados con el entrenamiento, constituyen la memoria eidética. En cualquier caso, la memoria más fuerte será aquella basada en imágenes, y más aún, la que se componga de imágenes que posean movimiento.
lo que yo denomino video mental. Sin duda, esta es la mayor arma memorística que todos los humanos poseemos, para memorizar y también para poder leer velozmente. Fíjate, por ejemplo, lo bien que se nos queda la información de una película que estamos viendo en el video de nuestra casa. Ayuda así porque precisamente estamos viendo esas imágenes en realidad. Pues bien, nosotros somos capaces de forzar la aparición de tales imágenes mentales, aumentando la rapidez de nuestra lectura, incrementando así la velocidad de memorización de una manera impresionante. El resto de los sentidos que poseemos también pueden hacernos memorizar una información, pero estos son realmente mucho menos eficaces. Siguiendo con ellos, y por orden de importancia, nos encontraríamos en el siguiente lugar con la memoria, que funciona a través del oído y que se denomina auditiva. Una memoria muy usada diariamente y que nos permite, por ejemplo, memorizar y recordar una canción. Fíjate que en primer lugar se memoriza y posteriormente se recuerda, por lo que, lógicamente, no podremos recordar nada que nos hayamos memorizado con antelación. A veces puede llegar a costarnos recordar una información ya memorizada, debido a ciertos mecanismos de censura inconsciente que poseemos y que son en realidad sistemas defensivos que utiliza nuestra mente de vez en cuando. Para algunas personas lo hace con más frecuencia de la que ellos quisieran. Gustativa, sin necesidad de explicarla. ¿Quién no es capaz de recordar el sabor de su comida preferida? Sobre todo cuando la está comiendo otra vez. Olfativa. Gracias a ella y a nuestro olfato podremos memorizar y recordar los dolores. Táctil, recordando mediante vivimos a través de nuestra piel. Finalmente, hay otro tipo de memoria interesante, llamada la memoria kinestésica, la cual nos permite realizar todo tipo de acciones y movimientos musculares que ya tenemos asimilados de manera completamente inercial e inconsciente, como por ejemplo andar, escribir o conducir un vehículo a motor. Es muy importante tener en cuenta para aquellos estudiantes que tengan que realizar exámenes prácticos que la mejor manera de desarrollar este último de memoria, la kinestésica, es precisamente practicando mucho tales actividades, intentando llevarlas a cabo de manera automática, sin pensar demasiado en lo que está haciendo y, como no, actuando siempre con el mayor agrado posible. Información memorizable. Ya estamos empezando a iniciarnos en el apasionante mundo de la memoria. Pero, ¿qué tipo de información es memorizable? ¿Qué podemos memorizar realmente? ¿Solamente podemos memorizar una cosa? ¿Datos? Los datos son los componentes de una información y la información más sencilla posible estará compuesta por un solo dato. Por ejemplo, si yo digo la capital de Francia es París, aquí os estoy dando una información básica compuesta por un solo dato. Os estoy dando un dato único de Francia y este es que su capital es París. Esa información se compone de dos partes o focos que son Francia y París, así como de un enlace que es capital. El enlace es la relación que guarda en el segundo foco, París, y que es en realidad el dato propiamente dicho con el primero, Francia. En este caso, y tal como expongo la frase anterior, Francia es la fuente u origen del dato. Está escrito antes y representa, por tanto, el foco de salida. París es el foco de llegada o de destino del dato. Aunque pueda parecer lo mismo, no sería igual memorizar el dato al revés, intercambiando los focos y diciendo París es la capital de Francia. El foco de salida deberá ser siempre el que represente una mayor magnitud, y en este caso lo es Francia respecto a París. Por tanto, la manera correcta de ordenar este dato para poder memorizarlo mejor sería Francia, capital, es igual a París. Este tipo de dato es en realidad un dato puro. Lo estudiaremos una línea más abajo. No olvidéis de ahora en adelante que para memorizar datos puros siempre es mejor poner como fuente u origen del dato aquel foco que os sugiera una magnitud mayor o más importante. En este caso, y tal como dije anteriormente, es evidente que Francia tiene una mayor magnitud por ser una nación que la ciudad de París. Por ello, y siempre que sea posible, memorizaremos el dato por el orden correcto: foco mayor, enlace y foco menor. Observa y compara este orden con el que pusimos al principio del ejemplo, cuando decíamos la capital de Francia es París. En este caso, la información es más difícil de memorizar.
pues nos aparece ordenada así: enlace, capital; foco mayor, Francia; foco menor, París. Si el orden del dato hubiese sido París es la capital de Francia, nos hubiese venido primero el foco menor, París, como salida del dato, y a su vez Francia como llegada. En este caso sería mejor cambiar el orden, tal y como te he explicado anteriormente. Quizá pueda parecerte todo esto un poco complicado, pero al menos algo raro. Pero es necesario que lo entendamos bien y que te familiarices con ello para seguir avanzando por el libro de la manera más exitosa. Nota, ten en cuenta que los términos que has leído antes, focos, enlaces, etc., así como los que vas a leer a continuación, datos puros, secuenciales, son vocablos acuñados por mí y obedecen a los resultados de una profunda investigación. Al ser nuevos para ti, es normal que puedan parecerte algo complicados al principio, pero como están llenos de lógica y de fundamento, pronto te familiarizarás con ello y lo dominarás convenientemente. Tipos de datos memorizables. Cuando un estudiante se pone a leer un texto cualquiera, podrá comprobar fácilmente que la información o datos que va percibiendo pueden ser de dos tipos. A. Datos puros. Son aquellos en los que no existe ningún tipo de relación ni de lógica entre ambos focos. Por ejemplo, si una persona quiere memorizar todas las capitales del mundo, comprobará que no existe ninguna relación lógica entre esa capital y su país. ¿Por qué ha de llamarse Pekín a la capital de China? ¿Qué tipo de lógica hay en ello? Podría ser cualquier otra ciudad, ¿no? Yo nunca podré deducir el nombre de la capital de un país cualquiera usando solo el razonamiento, y si repito su nombre muchas veces, quizá pueda llegar a retenerlo durante unas horas, o como mucho y en el mejor de los casos durante unos pocos días, poquísimos, desde luego, pero finalmente acabaré, sin duda alguna, olvidándolo, o lo que incluso puede ser peor, confundiéndolo con los nombres de las capitales de otros países. Estos datos, cuyos focos no están relacionados de manera lógica ni de forma más o menos predecible y que hemos decidido llamar datos puros, porque son pura y llanamente eso, datos sin más. Son los predominantes en los exámenes tipo test, los que más abundan en sus preguntas. Son también los más difíciles de memorizar para cualquier persona que no sepa cómo hacerlo, justo a la inversa de lo que nos pasará a nosotros. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la densidad de datos puros que haya en un tema, es decir, la cantidad o proporción existente de ellos, será lo que le marque a un estudiante que no sabe estudiar la dificultad para memorizar y retener dicho tema. Piensa que de momento solo estamos haciendo un tanteo. Por lo pronto simplemente te los estoy presentando, pero todavía no sabemos cómo memorizarlos. Eso vendrá un poco después. Veamos a continuación el segundo y último tipo de datos con el que nos vamos a encontrar mientras leemos, mientras estudiamos o mientras estamos viendo un documental o una película en el televisor de nuestra casa. Datos secuenciales. Entre ellos existe una interconexión más o menos lógica o predecible, ya que obedece a una determinada secuencia que a veces se puede incluso razonar o proveer con cierta facilidad, de ahí su nombre. Para el estudiante, estos datos constituyen el esqueleto de toda la información de cada uno de sus temas, pero no profundizan demasiado en ellos, ni tampoco le van a proporcionar muchos detalles al respecto. Nada mejor que un buen ejemplo para comprender todo lo que estamos diciendo. Supongamos que queremos memorizar la película o la historia de Transatlántico, Titanic, cuya información es la equivalente a la de un libro de considerable tamaño. Pongo este ejemplo tan conocido con el fin de que el lector sepa que de la forma más aproximada posible que estamos hablando y así pueda seguirlo con la mayor facilidad. En dicha película nos aparecerán numerosos datos lógicos que responderán a secuencias más o menos predecibles y que por similitud con esta palabra he convenido en llamarlos datos secuenciales. Entre estos datos secuenciales, unos más lógicos que otros. Algunos de ellos los memorizaremos con mucha facilidad, ya que son realmente muy previsibles. Podremos citar que en primer lugar y al principio de la película debe existir un embarque de los pasajeros, que después y tras una travesía de lujo el barco chocará contra el iceberg. Y por ejemplo, no podría chocar contra él antes de empezar dicha travesía, lógicamente, que tras el choque, y solo después de este.
es cuando entrará el agua en el casco, que luego vendrá el hundimiento del barco. A continuación lo hará el rescate de los supervivientes, etc. ¿Quién no puede razonar o predecir el orden lógico de estas secuencias? Fácil, ¿verdad? Pero es difícil confundirnos o perdernos en los anteriores datos secuenciales, porque nos permiten razonar el orden de la película sin ninguna dificultad. En otras palabras, los datos secuenciales son aquellos que una persona será capaz de contar a un amigo cuando salga del cine tras acabar de ver una película, es decir, toda la información de la película que se ha quedado grabada en su memoria inconscientemente. Como dije anteriormente, estos datos forman el esqueleto de la información a memorizar o ya memorizada. En este caso del citado largometraje, y no nos proporcionarán los detalles más profundos, ni aquellos que se salgan de toda lógica o razonamiento, tampoco los datos que dependan exclusivamente del azar, como la distancia recorrida por el transatlántico o el número de víctimas que hubo tras su hundimiento. Pero por otra parte, también existen en la película multitud de datos puros que no tienen relación o lógica entre sí, como por ejemplo que se llamaba Carpathia, el barco, que llegó en socorro del malogrado transatlántico, que el Titania se hundió el 14 de abril de 1912, que era un barco irlandés. Podía haber sido inglés o de cualquier otro país, ¿no? Son ejemplos de datos puros, aquellos carentes de toda lógica, y ante los cuales no podemos deducir ni predecir ninguna otra información. Por el contrario, en los datos secuenciales sí podremos deducir que solamente se podrá ir el barco a pique después de chocar contra el iceberg, y no antes. Entre los datos puros más habituales encontraremos todas las fechas, números, medidas, cantidades. Estos datos solamente se pueden memorizar mediante la técnica de acciones o de asociaciones inverosímiles, pero los estudiantes siempre usan la ineficaz técnica de la repetición continua. Esta técnica de la repetición en la memorización de los datos puros deja mucho que desear y podríamos llegar a un examen, por ejemplo, sin ser capaces de recordar si el mencionado barco se hundió el 14 de abril de 1912 o si por el contrario fue el 12 de abril de 1914. No podría surgir entonces esta terrible duda a pensar de haber repasado y repetido la fecha innumerables veces durante la memorización del tema y en sus repasos, a pesar de haberla memorizado perfectamente. ¿Qué estudiante no ha tenido alguna vez una duda similar? La técnica de la repetición empleada para memorizar los datos puros, como fácilmente se puede comprobar, resultaría además sumamente desagradable de usar, ya que equivaldría a repetir una y otra vez la fecha, como si fuésemos papagayos, y por si fuese poco, nos podría dejar en la estacada durante el examen o en cualquier otro momento. Más adelante explicaremos con detenimiento y con ejemplos la forma adecuada de memorizar este tipo de datos, lo cual es por medio de asociaciones inverosímiles. Dime ahora, ¿qué sucede cuando vemos una película una o dos veces? ¿Verdad que se nos queda memorizada, al menos en su mayor parte, fácilmente y sin esfuerzo? Por lo tanto, la manera correcta de memorizar una película o un tema cualquiera será viéndola entera varias veces, pero de un solo tirón, y no estando con el mando del video continuamente parándola, retrocediéndola y viendo las secuencias muchas veces seguidas, como sucede cuando un estudiante coge un libro y lee repetidamente un texto o la misma página una y otra vez, volviendo incesantemente hacia atrás. ¿No sería muy desagradable ver así dicha película? Recordemos que estudiar debe parecerse a ver una película en el video de casa. En caso contrario, estamos haciendo algo mal. Al ver dicha película entera, sin interrupciones, conoceremos mucho mejor su idea general, la cual será el esqueleto o soporte de toda la información que nos transmita. Este soporte o esqueleto estará constituido por todos sus datos secuenciales, y para memorizarlos, nada mejor en este caso que la utilización de la técnica de la repetición. Por supuesto que, tal y como hemos dicho antes, la película tendrá también muchos datos puros,
como los nombres de las ciudades, de las personas, las fechas, las cantidades, ciertas escenas fortuitas o azarosas, etcétera, que habrá que ir memorizando por separado, con la técnica de las asociaciones inverosímiles, la cual muy pronto estudiaremos. Dirección de la memorización. Vamos a aprender ahora una regla general de suma importancia a la hora de estudiar, la cual se podrá emplear y empezar a practicar inmediatamente. Debemos memorizar siempre de más a menos. Estudiemos una información que seamos capaces de razonar y de comprender. Dicha información será guardada más sólidamente en nuestra memoria. Y en este caso hablaremos además de aprendizaje. Fíjate que el aprendizaje tiene una enorme importancia a la hora de entender y contestar a las preguntas que nos van a aparecer en los exámenes tipo TESS, cuya información sobre ellas ya debimos memorizar y razonar convenientemente en su día, puesto que es la resolución de este tipo de pruebas, así como en su preparación, donde la necesidad del razonamiento se vuelve más patente. El razonamiento se usa con mucho éxito para memorizar temas de física o de matemáticas, por ejemplo, con abundancia de fórmulas, leyes, etc. También en distintos tipos de temario o partes de un tema en los que sus datos estén conectados por una determinada lógica. Es decir, cuando se trate de aprender datos cuyas secuencias sean perfectamente deducibles por medio de la razón. Por otra parte, y también haciendo el uso del razonamiento como sistema de memorización y aprendizaje, podremos deducir por nosotros mismos conocimientos nuevos basándonos en otros que ya tuviésemos aprendidos, además de consolidar de igual modo lo que ya sabíamos. Pero, lógicamente, no todos los datos que queremos memorizar se pueden razonar. Por ello tendremos que recurrir con mucha frecuencia a los otros dos sistemas de memorización posibles. La repetición. Es evidente que en el ejemplo que puse de memoria a corto plazo, lo que hacemos es repetir de manera ininterrumpida el número de teléfono que nos han facilitado y hacer posible en voz alta para usar también la memoria auditiva, hasta que podamos anotarlo en un papel. La repetición es el sistema de memorizar más usado por los estudiantes, pero no se utiliza normalmente de la manera más efectiva posible. Hemos dicho con anterioridad que memorizar un tema debía ser similar a ver una película en el video de casa, sin interrupciones. Se trata de verla entera, dando prioridad inicialmente a su extensión, y así, tras verla varias veces, en días sucesivos, habremos usado correctamente el sistema de repetición y memorizado sus datos secuenciales de la forma más eficaz que existe. Más adelante en el capítulo que trata acerca de la preparación del temario, volveremos a tratar sobre este tipo de memorización en mayor profundidad. Acciones o asociaciones inverosímiles. Cuando vemos algo muy curioso, alguna acción que nos llama poderosamente la atención, algo que esté totalmente fuera de lo normal y que nos resulte increíble, ¿qué sucede? Lo que sucede es que esos datos tan extraordinarios que vemos llamarán poderosamente la atención de nuestro subconsciente y se quedarán sólidamente archivados en nuestra memoria de largo plazo. Si de repente viésemos, por ejemplo, que nuestro perro empezase a hacer malabares con 3 naranjas, ¿no nos acordaríamos para siempre de este momento? Vaya que sí, y probablemente nos acordaríamos también de todo lo que sucedió durante ese día. Podríamos responder sin ningún tipo de dificultad a todas esas preguntas. ¿Qué estábamos haciendo nosotros antes de presenciar esa escena tan increíble? ¿Cómo fueron las naranjas a parar a las patas de nuestra mascota? ¿Qué hicimos cuando terminó esa actuación? Etcétera. Nos acordaríamos perfectamente de todo, por muchos años que transcurriesen después. La memoria basada en las acciones inverosímiles se revela como la más poderosa de todas ellas, debido al enorme interés que mostrará nuestro subconsciente, donde reside la memoria, para almacenar y no perder tan especial, única y valiosa información. Por eso lo vamos a llamar supermemoria. 2. Supermemoria.
Puede haber algún alumno que ya haya practicado asociaciones o enlaces de forma inverosímil, porque haya leído algo así en un libro o porque alguien le haya explicado algo. Yo no me conformo con eso. Debéis aprender y dominar esta técnica de manera perfecta y saber bien cuándo, dónde y cómo usarla, pues es el aula mental más poderosa que tenemos. En esta sección conocerás los secretos que rigen el mundo de la memoria más impresionante, usados por los profesionales y que son necesarios también para cualquier estudiante que se precie. Con estas técnicas de memorización que aparentan ser auténticos milagros para quien no las conoce, y mediante unos sencillos ejercicios prácticos irás ganando en soltura y en desenvolvimiento. Espero sinceramente que la disfrutes y que aprendas a utilizarlas de modo más adecuado y cuando convenga, para que así obtengas un rendimiento máximo en cualquier actividad, sea de estudio o no, a que las dediques. Así pues, vamos, sin demora, a por el primer ejercicio inicial de reconocimiento. Primer ejercicio. El primer ejercicio que os propongo y que demostrará claramente la enorme fuerza de esta memoria consiste en memorizar una cadena de 20 palabras con solo verlas escritas una vez. Las primeras 10 palabras están puestas a continuación: tractor, bombilla, cigüeña, botón, mesa, esquiador, gorila, barco, bicicleta y botella. La memoria solo puede funcionar mediante enlaces. En el caso de los datos secuenciales, unos datos nos llevan a los otros mediante una determinada lógica o secuencia. Si los datos son puros, como las 10 palabras anteriores, no existirá ninguna lógica. Es inverosímiles para que la mente los valore como algo nítido y podamos así memorizarlos de forma automática y sin esfuerzo. En primer lugar, vamos a crear un enlace inverosímil entre tractor y bombilla. Imaginemos, por ejemplo, un tractor que está en un campo y va haciendo un surco con un arado que lleva enganchado detrás. A medida que el tractor avanza, el arado va desenterrando del suelo bombillas de cristal que se encienden automáticamente. Intentad ver esta secuencia como si estuvieseis solo a unos metros de distancia. Si es preciso, cerrad los ojos y hacedla tan real en vuestra mente como podáis. Vamos, visualizadla, unos segundos. Seguidamente, nos olvidaremos de la asociación anterior, formada por tractor-bombilla, y continuaremos enlazando el resto de las palabras de forma inverosímil. La siguiente palabra es cigüeña, y ahora nos toca por tanto asociar bombilla con cigüeña. Imaginemos una cigüeña colgada del techo y que entre su largo pico tiene una bombilla. Sus largas patas cuelgan hacia abajo y si tiramos de ellas, dicha bombilla se enciende y se apaga alternativamente. Fácil, ¿verdad? Ved esta imagen en vuestra mente con detalle. Observad el cuerpo estilizado y las plumas que posee la cigüeña. Cuando tiramos de sus patas hacia abajo, oímos un clic y podemos ver cómo la habitación se ilumina con una luz cegadora debido a la iluminación que proporciona la bombilla. Las dos siguientes palabras son botón y la mesa. Y ahora os propongo un enlace triple con cigüeña, botón y mesa. Imaginemos una cigüeña que, como si de una máquina remachadora se tratase, va incrustando con su pico grandes botones negros de abrigo en la superficie de una mesa de madera. Los botones los va vomitando desde el estómago y aparecen en su pico misteriosamente. Lo hace tan rápido que parece una máquina repetidora. Podemos sentir también el olor típico de la madera. La siguiente palabra es de esquiador. Ahora tendremos que enlazar de manera inverosímil mesa con esquiador. Veamos en nuestra mente a un esquiador que se desliza por una ladera de nieve, sentado en una mesa tumbada, que tiene las patas hacia arriba. Para reforzar las visualizaciones es conveniente ver detalles en la escena. Fijémonos en la blancura resplandeciente de la nieve. El esquiador va agarrado con fuerza a las patas delanteras de la mesa. Baja con gran rapidez, haciendo todo tipo de heces, y vemos pasar de fondo los abetos verdes nevados. La siguiente palabra que tenemos que memorizar es gorila, y por ello enlacemos ahora esquiador y gorila. Esta vez veremos a un gorila furioso
que arranca dos barrotes de su jaula y se impulsa con ellos, esquiando en dos enormes plátanos por un lago helado, tras un oso polar que le ha robado un racimo de plátanos. En esta asociación es evidente que ver tantos plátanos nos ayudará a recordar la imagen del gorila. La mayoría de vosotros es muy posible que esté pensando, menudo cacao mental tengo ya. Nada de eso. Recordad que la memoria funciona de modo subconsciente y que memorizamos de forma automática, casi sin darnos cuenta. Vamos pues a, a olvidarnos ahora de todas las asociaciones anteriores. Que nadie haga trampas. Mirando hacia atrás es perjudicial hacer esto. Y preparados para las próximas palabras. Ahora es el turno de asociar gorila con barco. Imaginemos que el famoso Titanic no se hundió realmente, tal y como nos los han mostrado en las películas. Lo que sucedió fue que, tras chocar contra el iceberg, y estando ya el barco levantado verticalmente y dispuesto a irse al fondo, surgió del mar un inmenso gorila, King Kong, que lo cogió y lo puso otra vez a flote. Tras su hazaña, se golpea el pecho con sus puños. Los pasajeros, asustados por el estruendo, se tapan los oídos con las manos. Asociemos ahora barco con bicicleta. Veamos, cruzando el río Mississippi, a uno de esos barcos antiguos que poseen una noria, una, una noria detrás para impulsarse. Esa noria gira e impulsa el barco, porque los sudorosos pasos, sigamos. Vea, para ayudarles, dos hombres van desde las orillas remolcando el barco con unas sogas atadas a sus bicicletas. La última palabra que nos queda es botella. Asociemos pues bicicleta y botella de forma inverosímil. Un ciclista coloca su bicicleta encima de una botella gigante y saltando en equilibrio sobre una sola rueda, va introduciendo el corcho por el cuello de esta. ¿Estás preparado ahora? Bien, te recuerdo que la primera palabra era tractor. Tómate el tiempo que necesitéis e intenta recordar qué pasaba con dicho tractor. ¿Qué escena inverosímil estuvimos visualizando? Te vendrá a la cabeza la siguiente palabra. Y así haremos sucesivamente lo mismo con toda la cadena de 10 palabras.